Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios ha ordenado a su pueblo a que se comporte de manera justa. Y para poder obedecerle, debemos conocer lo que es la justicia. Un versículo muy importante que nos habla de la justicia es el siguiente: no confíes en tu propio entendimiento. La razón es que lo que puede parecer justo a nuestros ojos probablemente no será justo de acuerdo a la perspectiva de Dios. Tenemos que confiar en la revelación de la Escritura, con el fin de saber lo que es justo y lo que no lo es. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 21. Libro de Éxodo, capítulo 21. Iniciamos este capítulo la semana pasada y continuaremos donde lo dejamos, en el verso 18. Recuerden lo que veníamos hablando. Hablábamos de conflictos, peleas que conducen a lesiones y en ocasiones a la muerte. Y la escritura que viene a mi mente está en la carta de Santiago, en la que Santiago hace una pregunta muy importante. ¿De dónde provienen las guerras, conflictos y problemas? Y él responde la pregunta: provienen desde adentro, de cuando tengo un deseo y persigo ese objetivo, lo que yo deseo, y mi deseo choca con el deseo de alguien más, lo cual conduce a un conflicto. Y frecuentemente, cuando la gente tiene deseos compartidos que chocan o colisionan con los deseos de otras personas, eso conlleva a estas guerras y a un sufrimiento mayor. Así que necesitamos justicia, y solamente la palabra de Dios nos enseña lo que es justo y lo que es injusto, lo que es recto y lo que está bien, y lo que es incorrecto y está mal. Ve conmigo al versículo 18. Continuamos esta misma sección y noten lo que dice: si dos hombres pelean. Aquí tenemos la palabra rif, que significa contienda, pero el contexto nos indica que estos individuos están teniendo un conflicto que es de naturaleza física. Entonces, si dos hombres están peleando y uno de los hombres golpea al otro con una piedra o con su grof, con su puño, y éste no muere, sino que cae en cama, es decir, si debe recuperarse en cama, si tiene que guardar reposo por un tiempo. Esto nos dice que si ese es el resultado, si la persona no muere ni queda con una lesión permanente, sino que se recupera, noten lo que dice, verso 19. Si se levanta y camina, muy interesante. La palabra normal para caminar es la lejet, pero aquí tenemos lejit jalej. ¿Cuál es la diferencia? Esto significa caminar de aquí para allá, regularmente. Nos dice que este hombre se ha recuperado plenamente y puede caminar normalmente, no tiene problemas. Y noten qué más dice. Y lo hace sobre mish antou. Esto significa con su bastón o en su propia fuerza, de manera normal. Si este es el caso, noten lo que dice. Leemos: Veinika jamakei, aquel que lo golpeó, queda exonerado, es limpio, queda absuelto y sin obligación. Pero vemos algo más. Raj shiftou yiten.
lo que significa, la palabra shiftou podemos traducirla como su reposo. Entonces, por el tiempo que él estuvo en cama, sin poder trabajar, él tendrá que ser compensado. Hay una indemnización. Se le debe dar dinero por el tiempo que no pudo trabajar y para su recuperación. Verso 20. Aquí tenemos una situación similar, pero en vez de 2 hombres, noten lo que dice en el verso 20. Si un hombre golpea a su siervo o a su sierva con un palo, esto implica un castigo, una disciplina. Entendamos algo. Tenemos que recordar lo que hablamos la semana pasada. Cuando usamos el término amo, siervo o esclavo, no estamos hablando del tipo de esclavitud en el que la mayoría pensamos. En lo que viene a nuestra mente, esa actividad que se practicaba en América hace unos 100 años o más en el pasado y en otros lugares. Y como dije la semana pasada, desafortunadamente, hoy en día existe un incremento en el tráfico humano, en personas que están siendo esclavizadas por una variedad de propósitos. De eso no es de lo que habla la Biblia. De nuevo, esto tiene que ver con alguien que no pudo cumplir con un acuerdo financiero. Violó un contrato y una de las formas para pagar su deuda es mediante el trabajo, haciéndose siervo de aquel que le prestó dinero. Y recuerden que aprendimos que esto tiene un máximo de 6 años. Y en el dado caso de que el amo lo discipline, dice aquí en el verso 20, si un hombre golpea a su siervo o a su sierva con un palo y muriere bajo su mano, dice que ciertamente será vengado. ¿Qué quiere decir? La mayoría en este caso entiende que este amo debe ser ejecutado. En una situación de esta magnitud, encontramos el término vengar. Pero si en un día o 2, dice aquí, este siervo se levanta, el amo no será vengado porque el siervo es su dinero, es decir, es de su propiedad. Entonces, en la situación, y algunos entienden esto como que él debe ser compensado, pero yo personalmente creo que esto habla de algo mucho más severo. Pero si no hay un daño permanente, y también veremos el caso en el que sí lo hay, pero si aquí no hay un daño permanente, si la lesión no es permanente, entonces todo volverá a la normalidad. Pasemos al verso 22. En el verso 22 tenemos un caso distinto. Si 2 hombres pelean, aquí tenemos un término diferente para una contienda. Hay un conflicto y, en mi opinión, esto tiene que ver con algo que se escapa de las manos y que va más allá de solamente estos 2 que están peleando o contendiendo el uno contra el otro. Y dice que si en medio de la pelea una mujer embarazada es dañada, es herida, es golpeada, de modo que su hijo sale de ella, está en plural, pero significa simplemente que esto aplica si se trata de un bebé o de más bebés. Considera el espectro completo de la situación. Tenemos que entender esto muy cuidadosamente. Tenemos a 2 hombres peleando. En el calor de su contienda, una mujer embarazada sale golpeada, es lesionada. Una mujer que había concebido. No importa, y esto es importante, por cuánto tiempo ha estado embarazada. Puede ser 1 hora, 1 día, 1 mes o poco antes de dar a luz. Si el bebé sale expulsado, noten lo que dice. Si el bebé sale de ella, leemos, pero no hay, y leeré el término en hebreo, asón,
Asón es un término para una catástrofe. Y de lo que nos habla es de lo siguiente. Cuando hay un bebé en el vientre y ese bebé muere, desde el punto de vista de Dios, eso es una catástrofe. Es un asunto serio. Es una tragedia horrible. Así lo considera la palabra de Dios, especialmente cuando es algo causado por alguien más, bien sea causado por negligencia, como en este caso, pero si fuese provocado intencionalmente, tenemos un ejemplo. Si llegase a suceder una catástrofe, hablaremos de eso en un momento, pero en esta circunstancia la mujer golpeada entra en parto, da a luz un hijo o una hija, pero no hay catástrofe. Noten lo que dice. Él será castigado. ¿Y qué clase de castigo se le impondrá? Le será impuesto tal como el esposo de la mujer embarazada, lo que él diga sobre él le será dado. La última palabra aquí es una que habla de hacer algo de manera justa, y de eso hemos venido hablando, de justicia. Quisiera decirles algo. Este término para justicia se deriva de la misma palabra para oración. ¿Sabías eso? Y esto nos enseña algo. Nos enseña que cuando oramos, siempre debemos pedir un resultado justo. Recuerden lo que aprendimos. La justicia no es lo que nosotros consideramos justo. No te apoyes en tu propio entendimiento. Justicia es lo que la palabra de Dios nos revela. Entonces, se da esta situación. Una mujer embarazada resulta lesionada y esa lesión hace que entre en trabajo de parto y un bebé nace. Pero, si el bebé no sufre ningún daño, en ese caso, el hombre que la hirió tendrá que ser castigado de acuerdo a lo que el esposo de la mujer determine que es justo, lo que él considere como un castigo adecuado. Pero vayan por favor al verso 23. Aquí tenemos la misma circunstancia, pero con un resultado diferente. Leemos: Veim, Asom y Hiyeh. Y si una catástrofe ocurre, esto es importante, porque ahora nos dice que si el bebé muere, y de nuevo, esta es una tragedia horrible. Se trata de una violación de la justicia. Esto tiene muchas implicaciones, porque piensen por un momento en el aborto. Si se presenta una situación en la que por accidente o por negligencia, sin intención alguna, estos dos estaban peleando y en medio de su pelea no vieron a esta mujer, cayeron sobre ella y el bebé muere. En esa situación, noten lo que dice la palabra de Dios. Puede que haya sido un accidente, pero la palabra de Dios nos dice que si se da esa catástrofe, leemos, que sea dada carne por carne, que le sea dada a ella. Es decir, por justicia, este hombre será ejecutado, aunque los rabinos indican que ambos hombres morirán. Los dos serán culpables de este aborto, si es que ambos tenían una contienda que condujo a esta situación, aunque aclaran que si fue uno el que atacó al otro, ese sería el culpable por haber iniciado la pelea y por tanto solo él moriría. Esto nos muestra el valor de los bebés en gestación. ¿Saben qué me causa muchísima ira? Cuando veo en los medios a gente que dice, no es un bebé, es un feto. Son demasiado ignorantes para entender que el término feto viene de la misma raíz que la palabra infante. Significa niño, bebé. Solo porque usamos un término diferente para referirnos a él, no significa que no sea un niño. Por supuesto que es un niño. Y la palabra de Dios es clara. Si alguien causa que un niño en el vientre muera, será considerado y tratado tal como cualquier homicidio. Y eso es exactamente el aborto.
A muchos no les gusta oírlo, pero es exactamente lo que revela la palabra de Dios. Pasemos ahora al verso 24. Leemos. Y aquí tenemos un versículo muy conocido a nivel mundial, incluso por personas que no son estudiantes de la Biblia. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué significa esto? Primero te diré lo que no significa. Esto no significa que si alguien causa que mi ojo se salga y pierdo la visión de ese ojo, o en ambos, no significa que ahora tenemos que removerle los ojos a ese sujeto. No. Cuando dice ojo por ojo, esto nos habla de igualdad. El castigo debe ser de una medida y de un nivel equivalente. La mayoría de los eruditos lo entienden en términos de una compensación financiera acorde con el daño. La razón por la que no nos dice cuál es la compensación correcta es realmente muy sencilla. Esto era determinado por los ancianos y ellos podrían oír toda la situación para llegar a estimar el pago justo y adecuado. Lo que esto significa, si revisas algunos de los comentarios rabínicos, y te daré un ejemplo moderno de esto. Si alguien va conduciendo un automóvil y digamos que debe retroceder, mira para ambos lados, pero no ve que una persona se acerca, y al retroceder la atropella, y a esta persona deben amputarle una pierna, pero el conductor no tenía mala intención. Quizá fue descuidado, volteó a mirar pero no vio a la persona. Igualmente tiene una responsabilidad, la cual debe ser equivalente al daño causado. Y esto es muy diferente a si alguien con toda la intención, por maldad, atropella a otra persona y causa que esa persona pierda una pierna. Entonces, aquí no hay un detalle específico, ya que muchos factores pueden intervenir para determinar lo que significaría una retribución justa y adecuada en cada caso. Leamos el verso 26. Volvemos al tema de los siervos y sus amos. Leemos. Si un hombre hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo destruye, ¿qué pasa? En libertad deberá enviarle a cambio de su ojo. Esto nos enseña un principio muy importante y es el siguiente. Sobre aquellos tiempos de servidumbre por deudas, aprendemos algo, que el amo es responsable. Y si existe una consecuencia permanente, porque debemos retroceder un poco, recuerden lo que vimos sobre si un amo disciplina a un siervo, pero no quedan lesiones permanentes, entonces no habrá obligación por parte del amo. Pero, si existiese una consecuencia permanente, si el siervo pierde su ojo o si la sierva pierde su diente, entonces por ese ojo noten lo que dice, lean el siguiente verso. Pero si un diente de su siervo o un diente de su sierva cae, en libertad y sin pago, los enviará a cambio de su diente. Lo que nos dice es esto. Si queda un efecto permanente, alguna discapacidad, algo que ocurra bajo su cuidado, cuando este hombre era su siervo por una deuda y algo le ocurre, eso finaliza el acuerdo. Él saldrá libre, sin ningún tipo de obligación. ¿Por qué? Esto nos enseña que ese amo es responsable por su bienestar, y si él no puede asegurar el bienestar de este hombre, él es responsable. Si no puede hacerlo, el acuerdo se acaba y ya no habrá deuda ni retribución que quede pendiente. La deuda se considera cancelada. Avancemos ahora a la siguiente sección, desde el versículo 28.
En este segmento se habla de negligencia, responsabilidad y cómo tratar cada situación cuando se da una pérdida. Aquí hablamos de un buey. Noten lo que dice. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer, ¿de qué habla esto? Bien, lo hemos visto. Tanto el siervo como la sierva, tanto el hombre como la mujer son iguales. No existen diferencias por el hecho de ser hombre o mujer. Hay igualdad. Claro que existen roles distintos, responsabilidades y propósitos en la sociedad, pero su valor es igual. Entonces, si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y muere, dice que ese buey tendrá que ser apedreado hasta morir. Y no comerás de su carne. Esto nos comparte una verdad adicional dentro del texto, que si vamos a comer un animal, éste debe morir de la manera correcta, mediante una muerte ritual. No puedes cazar con un arco y una flecha, o con un arma de fuego, y luego comer la carne del animal, de acuerdo con la Biblia. Mucha gente no lo sabe. Los animales deben ser atrapados, si son salvajes, pero si ha sido herido, debes dejarlo ir o cuidarlo hasta que sane. Pero si está muy mal herido, debes matarlo con humanidad, pero no puedes beneficiarte de su muerte. Solamente cuando un animal no ha sido herido, es que puedes matarlo sin causarle sufrimiento y comerlo. Aquí hay una enseñanza. No puedes comer este buey en esta situación. Luego dice, y el dueño del buey será exonerado. A pesar de que alguien murió, los animales son animales. Así que si es la primera vez que este buey acornea y mata a una persona, el buey morirá. El hombre perderá el valor de su buey y no habrá más castigo para este hombre. Pero, mira el verso 29. Aquí tenemos una situación completamente distinta. Pero, si ese buey acorneador era conocido por acornear ayer o el día anterior, esto no significa literalmente esos 2 días previos. Significa ayer, el día anterior, y la implicación es desde hace tiempo. También dice que esto se había informado a su dueño, pero el dueño no lo encerró, no lo mantuvo guardado. Tenemos una situación en la que este buey es conocido por acornear gente, y el dueño estaba consciente de eso. En una situación distinta, quizá él no estaba al tanto de esto. Puede que viviera en una región o en una ciudad diferente. Quizá estaba ausente y nadie le alcanzó a decir, de entre sus siervos, que este buey acorneaba. Pero si efectivamente lo sabía, y aún así no lo guardó, dice aquí, si él no guardó al buey, y a un hombre mata, o a una mujer mata, el buey será apedreado. Este buey que mató a un hombre o a una mujer morirá apedreado y su dueño también morirá. Entonces, en este caso tenemos negligencia y aprendemos algo. De acuerdo con la Torá, si yo soy negligente y no tomo precauciones para que esto no pase, a sabiendas de que era posible, es como si yo hubiese tenido intenciones de que sucediera. Eso aprendemos aquí. Es como si este hombre lo hubiera matado. El castigo para el dueño del buey es el mismo que recibiría si él hubiera directamente asesinado a este hombre o a esa mujer. Una verdad muy importante. Verso 30. Esto es justicia, pero en ocasiones, tal castigo no beneficia a la parte afectada. Puede que se concrete la venganza, pero esa venganza realmente no los compensa. Les pongo un ejemplo. La misma situación del buey que mata a un hombre, pero digamos que el fallecido era padre de familia, y ahora su mujer, que es esposa y madre, con sus hijos,
quedan todos en una situación precaria. A ellos no los beneficia en nada que el dueño del buey muera. Así que tenemos otra posibilidad. Verso 30. Pero si cofer. Aquí un cofer puede significar una expiación o un rescate. Así que si un rescate o una expiación se pone sobre él, así que la familia dice, nosotros no queremos que él muera, pero necesitamos ayuda. En ese caso, ellos pueden decir, dejen que este sujeto haga redención. Es el término pidión nafsho, que él haga redención por su alma. En vez de morir, que pague. Entonces se determina un pago de acuerdo a lo que la familia pida. Él tendrá la opción de pagarlo o morir. Verso 31. Noten lo que la Torá está haciendo aquí. Nos está dando ejemplos para que aprendamos y así podamos extraer principios de justicia. Verso 31. O, si es el hijo el que fue acorneado, o la hija, noten lo que dice, conforme a este juicio, será hecho con él. Así que será del mismo modo. Es decir, si el que muere es un niño, el castigo no será diferente. Lo que aprendemos es que un adulto y un niño, un varón y una hembra, incluso un bebé en el vientre, todos tienen el mismo valor. Todos son vistos según la Torá como personas del mismo valor, con igualdad. Eso es importante porque en algunas sociedades, si un niño pequeño es la víctima, el castigo es menor. Ellos no ven que ese niño tenga el mismo valor que un adulto. La Torá no realiza una distinción de esa clase. Muy importante que veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Pasemos al verso 32. Pero si es un siervo, a quien el buey acorneare, o a una sierva, en este caso, 30 siclos de plata serán dados por el dueño, fíjense en lo que dice, y el buey será apedreado. Entonces, en este caso, si el siervo de alguien es acorneado y muere, entonces yo recibiré 30 piezas de plata, y ese animal debe ser apedreado. Verso 33. Otra clase de negligencia, no con animales, sino que noten lo que dice, verso 33. Si un hombre abriera una cisterna, o si un hombre cavare un hoyo y no lo cubre, y allí cae un buey o un asno, ¿qué pasa? Verso 34. El dueño de esa cisterna pagará dinero y será entregado a su dueño, es decir, al dueño de este animal. Y el muerto, es decir, el cadáver de ese buey o de ese asno, será suyo. Esta es la situación. Yo salgo y cavo una fosa, abro un hoyo en la tierra, pero no lo cubro. No tomo las precauciones para evitar que alguien caiga en él. Y de pronto un animal cae allí. Ya sabemos qué hacer si un humano o un esclavo mueren, pero ¿qué pasa si es un animal? Si un animal cae allí y muere, ¿qué sucede? Tengo que indemnizar al dueño de ese animal. Tengo que darle dinero. Pero el cadáver, fíjense en esto, el cadáver será mío, no para comerlo, pero puedo aprovechar el pelo, el cuero, los cuernos, cualquier cosa que tenga valor y pueda usar. Así que como estoy pagando el valor completo del animal, puedo quedarme con el cadáver y sacarle provecho. Verso 35.
Y si el buey de un hombre corneare al buey de su prójimo, ahora tenemos una situación en la que un buey está corneando al buey de otra persona. Y ese buey corneado muere. ¿Qué se debe hacer en este caso? Dice que venderá al buey que está vivo y dividirá el dinero. Además dice que al muerto también dividirán. Bien, normalmente cuando dice que se venderá al buey que vive, eso significa venderlo para sacrificio. No se trata de venderlo a alguien más porque lo mismo podría pasar de nuevo. En este caso, hay dos bueyes. No sabemos qué provocó que ese buey corneara al otro buey. Quizás el otro buey lo estaba molestando, no lo sabemos, y no importa. En ese caso, hay dos bueyes, uno mata al otro. ¿Y qué pasa? El buey que lo corneó es vendido para ser sacrificado y el dinero se divide entre los dos dueños, así como también se divide el cadáver del muerto, no para comer, sino para sacarle provecho al cadáver de distintas formas. Ahora pasemos, por favor, al verso 36. O, una situación diferente, dice, o si era conocido que aquel buey corneaba, si él lo sabía ayer y el día anterior, y el amo de este buey, su dueño, no lo encerró, si ese es el caso, dice, él ciertamente pagará por aquel buey o a cambio del buey. Entonces, ahora él debe pagar el monto total, la cantidad completa, y el cadáver se le entregará a él. Entonces, vemos que hay restitución. ¿Y cómo se resuelve este problema? Un último ejemplo, en la Biblia hebrea es el verso 37, en la suya debe ser Éxodo 22:1. Este versículo dice, si un hombre robase un buey o una oveja y lo mata o lo vende. Dice, 5 cabezas de ganado pagará por el buey o 4 ovejas por una oveja. Esta es la restitución. Y vemos algo. De hecho, vemos que Zaqueo, en el libro de Lucas, se apoyó en este pasaje de la Torá para afirmar que si en algo ha defraudado a alguien, lo devolverá 4 veces su valor. Hay otro pasaje que él también utiliza, pero lo que debemos ver aquí es que el inicio de este pasaje se llama Mishpatín, juicios. Nos brinda principios para tener una sociedad ordenada, realizando juicios justos con el fin de que la justicia que Dios dicta, la que Él manda, sea efectivamente ejecutada en la sociedad. Y eso producirá unidad. Eso producirá orden dentro de nuestra comunidad. El orden que Dios desea. Continuaremos la semana que viene adentrándonos en el capítulo 22, aprendiendo más sobre estos mandamientos que darán como resultado una situación de justicia entre los individuos y en la comunidad. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.